noches. Aquí estamos en un nuevo estudio. Lindísimo, fantástico, una nueva casa. Lindísimo, bárbaro. Bueno, Seba, empezando un nuevo camino que nos trae muchas esperanzas. Sí, realmente felicitaciones a Canal C, que está abriendo un nuevo camino, y nosotros sumados con todo entusiasmo junto a todos los otros programas de Canal C. La verdad que fantástico, nuevos aires y nuevas ideas. Felicitaciones a todos. Bueno, hoy queremos marcar junto con este nuevo programa y este nuevo escenario como una nueva etapa para nuestro programa Civilitas. ¿Por qué? Porque faltan ni más ni menos que 89 días para las elecciones provinciales. Y aunque Civilitas, como ustedes saben, es una institución que se ha propagado inclusive a otros países y demás, en este caso Civilitas Córdoba pone su corazón sobre la mesa, y hablando de ciudadanos les decimos: no dejemos pasar esta oportunidad para que mejore la política de Córdoba, para que mejore la democracia y mejore la fase electoral. ¿Cómo son las elecciones en Córdoba? Si de alguna manera ese escepticismo que tenemos en general con respecto a los políticos, a los partidos políticos, vuelve a repetirse y bueno, no esperamos nada, o simplemente alguna anécdota, alguna pelea entre juez y de la sota, o algún chascarrillo entre uno y otro, eso va a seguir empequeñeciendo el debate político en Córdoba. Nosotros como ciudadanos necesitamos que los candidatos nos digan concretamente qué van a hacer, pero concretamente, no los títulos, sino con respecto a seguridad: voy a tener tantos más policías, voy a poner tantas cámaras, y esta plata la voy a sacar de acá y para eso voy a tener que cortar por acá. Nos tienen que contar concretamente cómo se imaginan gobernando desde el día 1, y sobre todo, porque ese es el momento crucial, a quién van a poner a cargo de los diferentes temas. Yo creo que en estos días antes del 5 de julio, a cada candidato le tenemos que decir quién va a ser tu ministro de Educación. A ver, ¿y qué va a proponer? ¿Y quién va a ser tu ministro de Salud? ¿Y qué va a proponer? ¿Y quién va a ser tu ministro de Seguridad? Cada una de las personas que van a estar al frente de las áreas más complicadas, me parece que por lo menos eso ya va a ser un primer avance. Y el otro tema que queremos dejar con Carmen es la cuestión de las transparencias en estas elecciones. Las elecciones, por algún motivo, se han como descompuesto. En lugar de mejorar, empeoran. Y ahora tenemos candidatos que hacen publicidad con plata de gobierno antes del periodo de las campañas, y tenemos siempre las avivadas y siempre la forma de escaparse de los controles del Estado y demás. Ahora el Estado dice que le va a dar poca plata a las elecciones provinciales. Yo les digo, por favor, no nos decepcionen, señores políticos, a los ciudadanos, y hagan unas elecciones transparentes. Díganos en qué van a gastar la plata de las elecciones, quién les dio esa plata, pero concretamente, ítem por ítem: me dio tal persona me dio tanta plata, tal persona tanta plata. Queremos saber realmente que no se nos esconda detrás de un financiamiento de las campañas provinciales ningún narcotraficante, ningún avivado, ninguno que después se quiere quedar con alguna obra pública, ninguna empresa fantasma, ni ningún casino que le esté poniendo plata a alguien para que después habiliten el juego, por ejemplo. O sea, realmente como ciudadanos nos tomemos en serio estos 89 días y le entremos con todas estas elecciones para que mejoren. Bueno, en estos programas que nos quedan hasta el 5 de julio, nosotros queremos ir marcando los temas principales, y para empezar, porque por alguno hay que empezar, queremos hacerlo sobre el federalismo, pero no el federalismo que ya sabemos que es nuestra forma de nuestro sistema o parte de nuestro sistema elegido, pero que queda como en una letra que ni siquiera se entiende a qué se refiere. Y en eso los estados federales tienen como primera medida la equidad entre las partes. Por eso la palabra de hoy, y se la pido al señor director, es la palabra equidad. La equidad entre las partes es lo que garantiza también la integración con el todo. No es poca cosa, es la base de la justicia entre las partes que conforman la nación. De un modo bastante interesante, el Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional ha hecho un seminario hace muy poquito que, si bien fueron muchos economistas, no tuvo gran repercusión en los medios. Nosotros queremos aprovechar 3 videos especiales de disertaciones. Bueno, son 2 o 3 opiniones que en realidad lo organizó el doctor Res,
el doctor Ernesto Reyes. Un amigo de Civilitas. ¿Sí? Y las entrevistas las hace Gabriela Origlia, que queríamos invitar, pero justo uno está de viaje, la otra está dando clases, así que desgraciadamente, pero sí tomamos estos videos porque lo han hecho fantásticamente. Lo concreto, entonces, antes de ver el primer video, es, como dice Carmen, vamos a hablar del federalismo concreto, plata. ¿Cuánta plata llega a la provincia y eso cómo te afecta a vos, cordobés, que vas a vivir elecciones provinciales y nacionales y que por algún motivo no estás recibiendo la misma plata o de manera equitativa, como la palabra que hemos puesto hoy, o de manera adecuada? ¿El primer video de quién es? De Juan Liach, que justamente nos dice que los criterios para repartir tienen que ser objetivos, tienen que ser bien claros. A ver si esencial. Estamos en 18 años de incumplimiento de la Constitución del 94, que decía que para 1996 tenía que haber un régimen de coparticipación federal basado en criterios objetivos. En cambio de eso, el gobierno nacional, particularmente en lo que va de este siglo, ha ido concentrando una recaudación cada vez mayor de recursos, que solo en una parte reparte o distribuye de acuerdo a las leyes vigentes, y en otra porción muy significativa la distribuye de manera discrecional, de acuerdo a, en el fondo, a criterios que a veces son sociales, pero la mayor parte de las veces son políticos. O sea, ayudo más a las provincias que tienen dirigentes que están cerca de mí, o que no están muy cerca, pero que estoy tratando de acercarlos. Y eso evidentemente desnaturaliza completamente el funcionamiento del federalismo en la Argentina, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos las primeras opiniones de Juan Liach. La verdad que es fantástico escucharlo a Juan Liach, un amigo de Civilitas, porque, digamos, rumea los temas con una sabiduría particular. Y en este tema en particular, bueno, él viene pegando mucho, inclusive desde el punto de vista de la educación y desde otro punto de vista. Así que siempre es un gusto tenerlo a Juan aquí en Civilitas TV. Tenemos a nuestros amigos también. Gracias por venir siempre. Alejandra, Daniel. Bueno, nueva escenografía, así que ustedes también todos. Bueno, si les parece, comencemos tratando este tema. Habíamos hablado con Carmen y el equipo de Civilitas de que no sea un típico lamento provinciano. Hemos hecho 101 programas sobre la falta de federalismo en Argentina. En este caso queremos hacerlo concreto, cómo le afecta a la gente en particular de Córdoba, y además la pregunta del millón, que es ¿cómo forzamos para que esto verdaderamente cambie, o es directamente un tema de que ya tenemos que olvidarnos? O sea, vamos a ser federales en la palabra, en la letra, pero no en la realidad, digamos. ¿Alejandra? Bueno, yo no voy a hablar de números frente a Daniel, eso lo voy a dejar a él, sin perjuicio de que reconozco que, bueno, solamente el 25% de lo que es lo que se coparticipa de todos los impuestos que recauda la nación, y la verdad que es bastante poco por el esfuerzo que hace cada provincia y cada ciudadano para contribuir. A mí me parece lo más importante cuando uno habla de federalismo, para ser concreto, es que hay que respetar la Constitución. Y la Constitución claramente, en su artículo 5 lo dice, o sea, todo lo vinculado, las temáticas vinculadas con la educación, con la salud, y yo sí agregaría un tema de desarrollo social, que es la política social, la que tiene que llevar el Estado con relación a los pobres y a los no tan pobres, es un tema que le cabe a las provincias. Entonces no puede ser que cuando uno analiza este tipo de problemas, vemos que la nación centraliza, para darte un dato, más de 24 a 27 programas, depende de cómo los desagreguemos, en materia de trabajo, para favorecer la inserción laboral, en materia de salud y en materia de desarrollo social. Son políticas que las utiliza en forma discrecional y se mete en las jurisdicciones provinciales, cuando en realidad quien conoce el problema es la provincia, que tiene a su cargo a los ciudadanos y más específicamente a las propias localidades, a los municipios, que son los que tienen que dar respuesta permanentemente a esos ciudadanos. Para darte un caso muy práctico y que la gente nos comprenda,
La Nación define un programa social, por ejemplo, define un programa vinculado con la educación para favorecer la educación, cuando claramente la educación es un tema provincial, no sé por qué nos definen ellos los programas, y le da, por ejemplo, a la localidad del Tío un programa que apunta con recursos para darle bicicleta a los alumnos. En el Tío, una localidad pequeña, que es pujante, que está rodeada, ¿no es cierto?, por un tema de campo, evidentemente todos tienen bicicletas. Entonces el director dice, yo no necesito bicicletas, yo necesito otras cosas para favorecer que los chicos permanezcan en el ciclo escolar, que favorezcan con determinadas potencialidades y capacidades para insertarse en el mundo del trabajo. Sin embargo, no puedo buscar esa plata, asignar esa plata a otro objetivo que es el que definió Capital Federal, allá muy lejos de una realidad. A mí me parece que tanto la educación como la salud, como la política asistencial son temas que le corresponde a la provincia y con una relación muy estrecha con la localidad, con el municipio. Antes de presentarlo a Daniel, yo cuento una anécdota. Cuando yo era secretario de Prevención de Drogas, un programa nacional que quiero ser, que también bajaba sobre las escuelas, que tenía unos manuales muy caros, o sea, realmente duplicar ese programa en la provincia era una locura, digamos. Bueno, yo fui a hablar y me acuerdo como en ese momento la pelea entre la nación y la provincia era semana a semana, o sea, eran amigos, enemigos, entonces, ¿qué pasa? Yo iba una semana y me decían, la semana que viene te mandamos los manuales, pero la semana siguiente se peleaban, entonces yo llamaba y decía, no, para un poquito hasta que nos miremos de nuevo, y entonces íbamos y volvíamos, o sea, la relación ya es de una esquizofrenia, la relación entre nación y provincia en estos temas tan sensibles como han mencionado, es de loco, digamos, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, sin perjuicio para un tema nomás. El gas, hoy, que es el tema de tapete, ¿qué tiene que definirme la nación? ¿Cuánto nos va a dar a cada uno? Si son 2 garrafas, 3 garrafas, 4... Eso lo debe definir la provincia en función de las características, la ubicación de la localidad, las condiciones de vulnerabilidad de la familia, etcétera. ¿Cómo encaramos este tema, Daniel? Bueno, antes que más nada... funciones y menos plata. Pero antes que nada yo quiero celebrar que ustedes traten ese tema, ¿no? Porque hay pocos programas que tratan temas realmente importantes. Pero no solamente celebrar que ustedes lo traten, a pesar de que por ahí son insistentes, y vos mismo decís por ahí esto de si realmente justifica hablar tantas veces de lo mismo y no llegar a nada. Y por otro lado, quiero decir claramente que hay que condenar un montón de programas de televisión que invitan a candidatos y no le hacen preguntas. Se hacen preguntas muy livianas y ni siquiera les repreguntan. Entonces, obviamente, los ciudadanos andamos a ciegas, no sabemos efectivamente qué hacer. En segundo lugar, creo que hay que decirle a la gente la verdad. La verdad es que vivimos en un país absolutamente unitario, a pesar de lo que dice la letra de la Constitución, que es un país macrocefálico, que tenemos el 75% de la actividad económica y del poder prácticamente económico en Gran Buenos Aires o en Buenos Aires y Capital Federal, y la segunda gran verdad, que cambiar este diseño de país nos va a llevar 20, 30 años, lo que supone obviamente una política prospectiva de largo plazo, y en esto tiene mucho que ver obviamente que los candidatos se definen cuál es o qué, a dónde van a apuntar, qué van a hacer, ¿no? Así quiero hacerte una pregunta y vamos a ir a un tape y seguimos conversando en la mesa, porque todos tenemos la sensación de que en estos 10 años ya era poco federal el país y esto empeoró mucho, digamos, o sea, se volvió más concentrado, más unitario, y hay alguna pregunta de que los próximos gobernantes que vengan ya le haya dado un gustito esto de concentrar mucho y tengamos candidatos a presidente y gobernantes que en realidad no larguen la manija, o sea que aún aunque cambien los gobiernos tengamos gente con mucha centralización. Esto vos en perspectiva hacia futuro, ¿cómo lo ves? Yo lo veo tal como vos lo estás planteando hoy por hoy, más sería casi una monarquía, sería no las monarquías que uno ve hoy como la de España, sino una monarquía casi absoluta, ¿no? Propia del siglo XVIII, del siglo XVII. Pero lo que sí veo yo es que es posible cambiar, es posible, pero eso supone obviamente, y creo que lo van a tener que tomar como una tarea importante, ¿no? Como un tema de agenda importante. Creo que sí hay que hacer una enorme reforma fiscal. Esto supone un cambio sustancial en lo que es la política tributaria, es decir, en la forma en cómo recauda el Estado, pero además también en la forma en cómo gasta, ¿no? Y en qué gasta, es otro tema central. Y yo, en honor a la verdad, quisiera hacer una pequeña rectificación, o por lo menos una impresión personal. Lo hablaba con Alejandra fuera de cámara, decía, una cosa es buscar un país en el cual cada uno reciba lo que le corresponda, y otra cosa es
esta expresión equidad, porque da la impresión de que en esta nueva ley de coparticipación federal, que tiene mucho que ver con el federalismo, tendría cada provincia que recibir exactamente lo que aporta. Eso me parece que es quizá la impresión que le quede a la gente. En realidad no es así, porque en los países que se desarrollan armónicamente hay lo que se llama una coparticipación inversa, en el cual son apoyadas algunas regiones que están más atrasadas, ¿no? Claro, digamos, pero hoy tenemos algunas contradicciones, que Santa Cruz recibe casi el doble que nosotros, siendo una provincia. Pero que eso tiene por una razón. cuestión absolutamente arbitraria. Pero digo, desde el punto de vista del diseño, de lo que uno imagina un país, quiere un país ordenado y armónico, digamos, a lo largo y a lo ancho. Eso bueno, ahí está apunta, la ¿no? definición de qué criterios vamos a tener en cuenta, porque tienen que ser criterios objetivos de población, de pobreza, de grave desarrollo. Si le parece que hablamos el segundo video y seguimos conversando. Sí, este doctor Gervasoni, Carlos Gervasoni, la verdad que un hallazgo lindísimo. Entre otras cosas, nos recuerda el 15% que cedimos las provincias a la nación cuando fue el Estado tomó las AFJP, y luego cuando se restatizó no fueron devueltas. A ver, señor director. Gente que nos trajimos, porque la habíamos dejado. Nos trajimos el cuadro del anterior. No, que rimos el video del doctor Gervasoni. Sí, muchas de las reglas y normas que rigen el federalismo fiscal o no se cumplen débilmente, cambian. Hay mucho de laberinto, es una expresión que los especialistas usamos todo el tiempo, porque es muy complejo el sistema, y hay mucho de un laberinto que cambia todo el tiempo. Hay formas innovadoras en que el federalismo fiscal es modificado, por ejemplo, con la creación de impuestos nuevos que no se coparticipan. Claramente las retenciones en las exportaciones, el impuesto al cheque, o mismo la inflación, que puede ser visto como un impuesto y no se coparticipa con las provincias, queda enteramente en manos del gobierno nacional. Un caso que ha sido muy destacado por los especialistas es el famoso 15% de la masa coparticipable que las provincias le cedieron en los 90 al gobierno nacional para que financie la privatización del sistema de jubilaciones, y que cuando el gobierno del kirchnerismo renacionaliza el sistema de FJPs, no les devuelve ese 15% a las provincias, que ya no tenía razón de ser. Entonces, muy bien, bueno, un segundo aspecto para aportar, para que tengamos presente los ciudadanos a la hora de plantearle a nuestros candidatos cómo van a defender el federalismo en Córdoba. Y por eso, si les parece, la pregunta del millón es: ayudemos a los ciudadanos que ya tienen demasiados problemas, digamos, todos tenemos demasiados problemas. Le dotemos de una o dos ideas centrales a modo de herramienta de, si tuvieran un político al frente, no dejen de tener en cuenta este principio o esta solución o este leitmotiv, digamos. No sé quién quiere empezar, digamos. Bueno, yo por ser mujer. En realidad, sí, yo le diría al ciudadano que tiene que, si tiene un político al frente, tiene que preguntarles bien concretamente cuál es su plataforma, qué es lo que piensa hacer sobre cada una de las áreas. Y en materia de política asistencial, que es lo que tengo el corazón puesto, es cómo vamos a ayudar a sacar a esa gente de situación de pobreza, que sí se puede, como se ha hecho en otros programas, digamos a nivel de otros países, y que acá lamentablemente se utiliza como un instrumento claro de clientelismo, y por eso tratamos de que en realidad los pobres sean cada vez más pobres, los pobres tengan menos capacidad para poder discernir, los pobres vivan sujetos a la dádiva y no a que recobren el valor del esfuerzo, del trabajo como medida para progreso social, ¿no? Yo recuerdo esos estudios que han hecho ustedes y eso, donde el 50% de esos programas además realmente se terminan yendo en burocracia, empleados, bueno, es que los montos son alarmantes. Si vos te pones a pensar en estos programas que yo simplemente te he contado, que son de 24 a 27, conforme uno los clasifique, estamos hablando de 70.000 millones de pesos al año que se presupuesta para gastar sobre una población de 18 millones de personas. Es decir, que el Estado Nacional utiliza 12 millones de personas para ser destinatarios de un subsidio que nosotros no sabemos bien para qué.
Y lo peor es que eso va perturbando y va lacrando la dignidad de las personas. Y eso me parece terrible. Una persona que se cree que no puede vivir si no es a expensa de la dádiva de un Estado, significa que no tiene capacidad para desarrollarse por sí mismo. Parece que es lamentable para una sociedad. Ariel, ¿tu consejo a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones? Bueno, en primer lugar, que le exijan a los políticos que le digan claramente, especialmente los de Córdoba, cómo van a hacer para defender los recursos que le corresponden a Córdoba, puntualmente, pero que no sea pura cháchara, como decía un viejo senador catamarqueño, sino que sea un compromiso efectivo y real, ¿no? Porque la presión impositiva es cada vez más espantosa. Les cuento un dato. Argentina creo que es el tercer país en el mundo en presión fiscal. Y esto obviamente tiene mucho que ver también con la enorme evasión que hay tributaria, lo que significa obviamente que los que pagan mucho y hay muchos pícaros que no pagan, ¿no? Y una segunda cuestión a la cual yo haría también hincapié fundamentalmente es el tema de preguntarle cómo van a lograr lo que es realmente un federalismo efectivo, que es la descentralización del poder, no solamente política, sino económica, porque una cosa es descentralizar y otra cosa es desconcentrar, y lo que hay en Argentina es una desconcentración de funciones, pero el que maneja y el que tiene el as en la manga es el Poder Ejecutivo Nacional. Yo el otro día cuando estaba con mi hijo me hizo la pregunta del millón del federalismo. Estábamos viendo Argentina, Ecuador, y dice, papá, ¿por qué Argentina nunca juega en Córdoba, digamos? ya empecé a entender de que este país no es federal, digamos. Ahí empezamos. Gracias, muchas gracias. Vamos al último video y una reflexión. El último video del doctor Resk, que organizó todo esto. Sí, muy bien, vamos a verlo. Hoy las instituciones federales en Argentina están en un estado de letargo. O sea, hay un mandato constitucional del año 94 para que hubiera un régimen de coparticipación antes de 1996 y el Senado no lo votó. Es un régimen que preveía una distribución automática, objetiva de los fondos y considerando disparidades regionales. Hoy los fondos que reciben las provincias, de un 57% nominal que le tocaría de coparticipación, están en el 28%, o sea, justo la mitad. No es que las provincias no reciben los fondos, los reciben por asignaciones, pero esas asignaciones, a diferencia de lo que es la coparticipación, son condicionadas. Entonces es una forma de control político del gobierno nacional sobre los subnacionales. Si nosotros tenemos en cuenta que la mayoría del gasto público, educación, salud, vivienda, gasto social, lo gastan las provincias, hoy las provincias no tienen el total control de los fondos como para desarrollar políticas autónomas en esas áreas. O sea, que hay un estado de letargo, por no mencionar de crisis. Por acá, abrimos por acá. Federalismo y federalismo, digamos. Una batalla que yo sé que muchos cuando han escuchado el título les da una gran decepción, porque ya estamos como muy acostumbrados. Pero mientras nos decepcionamos la cosa empeora y empeora y empeora, y cada vez hay más concentración de recursos en el gobierno central y cada vez menos para las provincias y los municipios. O sea que si nos dormimos, finalmente, como decía Daniel Gataz, esto se va a volver un estado directamente monárquico y centralista. Carmen. Hace 18 años que deberíamos haber sancionado la nueva ley de coparticipación. El doctor Resk dice, vivimos en una situación de ilegalidad. Me parece que esto es un llamado de atención para nuestros candidatos y gobernantes. Bien, yo tengo también un aporte que no hace a la elección provincial, de la cual ya vamos a hacer una mención final, sino respecto a nuestros diputados y senadores. Ustedes vieron que los votamos y en ese momento se genera una tensión, que es una conductora radial, que es un señor y demás, y hay inclusive debates y demás, y después yo no sé por qué motivo, hasta inclusive buena gente, no estoy hablando de que sea mala gente, van a ese Congreso Nacional y se diluyen y no presentan los proyectos sobre federalismo, o si los presentan no los combaten, no los sudan, digamos, no lo transpiran, y cuando llega el final del mandato es como que hemos mandado 18 diputados, acuérdense que nosotros tenemos 18 diputados nacionales en el Congreso, pero no pasó nada, y también tenemos nuestros 3 senadores y tampoco nada pasó. Le digo porque en estas campañas sería muy interesante preguntarle a los que ya fueron candidatos o los que van a ser, che, loco, sobre este tema, ¿qué vas a hacer? Un comentario más y cerramos. Yo creo que también hay que poner el foco, tanto en las provincias como en el municipio, como en la nación, cómo están administrando. Porque nosotros, el federalismo es cómo repartimos los recursos, pero cómo estamos administrando lo que recibimos. Y ahí hay
claramente algunos que administran peor que otros. Sí, cuando hablamos de federalismo, las rutas que nos faltan, los colegios que nos faltan, los hospitales que nos faltan. La basura que no se recoge es sin fin. Bueno, un último comentario para terminar. Como les dijimos, el programa lo vamos a enfocar en los próximos meses en hacer fuerza para que se debatan, o para que al menos usted y yo y vos tengamos en claro qué le tenemos que exigir a nuestros candidatos a gobernador. Pero no me gustaría, lo vamos a utilizar este programa nomás, que nos vayamos sin pensar que el 5 de julio también se eligen los legisladores de la legislatura de Córdoba y también el Tribunal de Cuentas y el legislador por departamento. Eso que está en la misma boleta y que mucha gente, si algún interés le presta al de gobernador, y el resto va con la lapicera y más o menos elige al azar. Yo creo que también mejoraría la democracia y la política en Córdoba si nos fijamos un poco. Sí, a ver, ¿quiénes están en esta lista de 60 personas? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿A quién le deben estar ahí? ¿Le deben a que son referentes de la gente o son punteros o amigos del amigo del poder? Le vuelvo a decir de que si usted y yo y vos le ponemos lupa en esta elección, la elección sin duda mejora. En cambio, si de alguna manera no miramos más y pasa, esta elección va a ser un zafarrancho más. A mí me gustaría que nos traigan la placa de la gente, para que nos vamos con la gente. Nos vamos con la gente del anterior programa. Exactamente, que se vino con nosotros. Los ciudadanos del poder. Bueno, gracias por habernos acompañado en este nuevo ciclo que comienza, y el martes que viene nos volvemos a encontrar. Adiós. Estoy entrando al lugar. El ambiente se ve prometedor. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la juventud. Programa Primer Paso del Gobierno de Córdoba. Cada año, 15.000 nuevas oportunidades para empezar a trabajar. Programa Primer Paso 2015. El primer paso es el gran salto.